pregúntate, ¿en qué momento has sentido culpa en este proceso de ser mamá? Lo que tu mente te diga, ¿en qué momento has sentido esa culpa? O cuando sientes culpa, porque a veces es una culpa repetida. Ahora, haces una pausa y vamos a dar, ¿cuál es la intención positiva de la culpa? El duelo está conceptualizado como ese proceso psicológico ante la pérdida significativa de algún ser, pero también de algún sueño, de alguna expectativa e incluso de alguna falta o carencia, ¿no? Es esa pérdida que tú idealizaste que ibas a tener y de pronto se acabó. No es lo que los demás digan, es lo que tú crees. Aprendamos a creer en nuestras capacidades de dirección. No nos comparemos. Ay, es que fíjate que en el TikTok dice o en el tal. A veces son muy buenas. Tómalo como un consejo, como un tip. Pero sobre todo escúchate. Tienes una mejor amiga, tu mejor psicóloga, que es tu propia esencia y tu conciencia. Ese Pepe Grillo que de pronto tenemos. Escúchate. Date la oportunidad de creer en esa persona que siempre ha confiado en ti. ¿Es en ti misma? Sigan a la Morenita y a la Dulcecita porque son patrocinadores oficiales de Una Mamá Real. Hola, hoy estamos muy emocionados porque ¿qué tema nos traes, Carmen? Bueno, quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Carmen Flores, es psicóloga, es una buenaza y creo que hemos tenido muchos invitados y de verdad no hemos tenido uno que digamos, como que ese no, o sea, todos han traído una cosa como muy especial. Carmen fue mi psicóloga hace 20 años, ¿no? O más. Sí, yo creo no que me acuerdo, yo creo que más. Todavía yo no me casaba, bueno, era flaca, para pronto. Y Carmen, la verdad es que a mí me ayudó mucho en un proceso de justo, yo tenía una pareja que era narcisista. Cuando en aquel entonces no existía ese término narcisista, ¿no? Era como entonces, sí. Ahora que está tan de moda o que ya se sabe, ya tiene nombre, ¿no? Cada que escucho esa palabra, es inevitable acordarme de ti, ¿no? Porque la verdad es que yo no hubiera podido salir de ese remolino si no hubiera sido por esta gran mujer, sus estudios, su preparación, pero sobre todo la delicadeza que tiene para tratar temas que a veces son muy fuertes, pero tiene esa neutralidad, ¿no? Que a veces necesitamos para no sentirnos juzgadas, para sentir que podemos hablar absolutamente de todo. De verdad es que a mí me ayudó muchísimo. La vida siguió, evolucionamos, cambiamos, nos mudamos, hicimos y demás, pero hoy, años después, estás en casa y eres de las invitadas que nos emociona mucho que vengan, porque aparte nos trae un tema de no manches, está cañón. Y me gusta mucho que cuando invitamos a alguien le decimos, ¿de qué te gustaría hablar? ¿En qué te sientes o qué crees que sea necesario que la gente sepa? Y Carmen nos trae un súper tema. Carmen, de verdad, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Qué presentación tan maravillosa, de verdad. Gracias, me siento muy honrada. Sin duda, la vida te da tantas oportunidades de crecimiento. Mira, hace rato decías, la psicóloga en algún momento que me ayudó. Una de las profesiones más, creo que todas las profesiones son importantes, pero el ser psicóloga ha tenido mucha gracia en mi vida, me ha engrandecido como ser humano, como mamá, como esposa, como hermana, como hija, pero sobre todo como ser. Uh-huh. Somos una herramienta que no te da la luz. Te sirve justo ¿para qué?
pues para poder servirle a la persona que llega a pedirte esa ayuda, ¿no? O ese auxilio. No nos podemos poner por encima, sino al contrario, nos tenemos que estar para poder servir, ayudar a encontrar una mejor calidad de vida en ese momento. Sí. Y pues muchas gracias, me honra mucho el que me hayas invitado, de verdad me emocionó mucho. Ay, qué bonito. Y bueno, pues aquí estamos para lo que pueda servir. Súper bien. Fíjate, o sea, yo pienso en mi yo de hace 20 años, ¿no? Y que de verdad, o sea, no solo eso, hace rato te compartí otra situación de una cuestión laboral, que cuando hace 20 años, o sea, si Carmen hace 20 años a mí me parecía muy buena, o sea, imagínense ahora, ¿no? Y entonces Carmen me decía, es que eso te va a causar esto, y yo en aquel entonces decía, qué bueno que me lo dice para que no me cause eso. Y los años te dieron la razón. O sea, hoy te puedo decir que los años fueron marcando de A va a pasar B, y de B va a pasar C, y de C va a pasar D, y también me acuerdo mucho de ti por eso. Entonces, pues hoy que Carmen está aquí, la verdad es que no quisiéramos desaprovechar. Si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden escribir aquí abajo en los comentarios y les vamos a estar respondiendo todas sus dudas, porque hoy tenemos un tema digno de cualquier mamá real. O sea, y cuando digo cualquier mamá real, es cualquier mamá real. Por favor, hazme el honor de presentarme tu tema. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carmen? Los duelos que socialmente no son aceptados. Ok, y que son muchos. Como mamá, ok. Fíjate que pasa mucho, aquí hablamos mucho de que, o sea, una de nuestras premisas es no vamos a romantizar la maternidad. Claro. No vamos a hablar de lo bonito que fue, de lo precioso, no, vamos a hablar de lo que no se habla, de lo que no se dice, y justo eso es mamá real. Esto es aceptar las cosas como son y dar herramientas para que podamos enfrentarlas, ¿no? Vamos a hablar de algo que me parece muy importante, el duelo de ser mamá. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, el duelo está conceptualizado como ese proceso psicológico ante la pérdida significativa de algún ser, pero también de algún sueño, de alguna expectativa e incluso de alguna falta o carencia, ¿no? Es esa pérdida que tú idealizaste que ibas a tener y de pronto se acabó. Entonces, creo que se puede dividir en diferentes puntos, ¿no? Este duelo como mamá por esa mujer que fui antes de serlo y después de serlo. ¿Qué hay en ese huequito? ¿Qué hay en ese espacio que se queda todavía con mucho dolor, con mucho silencio o hasta en un espacio de oscuridad que a veces uno como mujer cuando se es mamá ni siquiera lo quiere reconocer porque duele reconocerlo, ¿no? Uh-huh. Duele esta parte porque socialmente te van a señalar, ¿no? ¿Cómo que te estás quejando de que eres mamá? Si es lo más maravilloso que te puede pasar, sí. ¿no? Entonces, esto del duelo como mujer, pero también viene otro tema por ahí que ahorita lo podríamos puntualizar. El duelo por el hijo que idealicé y que de pronto no coincide con lo que me dijeron. Claro. No, tener. Porque esto también rompe o Y el toca. hijo que idealicé, o sea, que puede ser desde que nació y no era niña, no era niño, o viene con alguna condición, o fue gay, o yo quería que fuera piloto, pero quiso ser músico, y eso es una cosa de la que nadie nos salvamos. Mientras tengamos hijos, todo puede suceder. O sea, las familias que son tan conservadoras es que en mi familia no hay divorciados y mi hijo se va a divorciar, ¿no? O sea, y no hablemos de las realezas Claro. europeas, ¿no? Hablamos de familias mexicanas que van a misa los domingos y que no son felices estando en su propio núcleo, ¿no? Porque sí, no está permitido. Por supuesto, Ana, fíjate que aquí hay algo muy importante. Es tocar heridas que tal vez nunca nosotros pudimos sanar cuando éramos pequeños, ¿no? En esa infancia, cuando nos tocó ser hijos. Uh-huh. Y que de alguna manera este compromiso, esta obligación de ahora sí yo voy a tener a un hijo diferente para que veas que sí soy útil,
para que veas que sí soy importante, porque además quedan muchas situaciones en el camino, ¿no? Y entonces ahora mi hijo se convierte como en mi trofeo, en mi diploma, en mi título, que es el que me va a enaltecer. Y creo que ahí es donde viene una de las partes más importantes, esa frustración constante con la que caminamos, no porque a lo mejor no lo ames, pero el que de pronto te des cuenta duele, pero no lo puedo externar, porque si lo externo entonces soy satanizada. ¿Cómo es posible que te avergüences del hijo que tienes? No, a ver, espérate, es tu hijo, ¿cómo no te vas a sentir orgulloso o orgullosa de tu hija? No lo llevas bien, no eres una buena madre. Y entonces empieza a ver esta necesidad o esta exigencia o sobreexigencia, porque a fuerzas quieres que ese hijo idealizado sea el que entre en esa expectativa, sea personal o sea una deuda que tienes para demostrar a tus pasados, ¿no? A tus padres, a tus abuelos, a la parte social, y que digas, híjole, es que no soy la buena madre. Fíjate que pasa mucho, sobre todo, yo lo veo en la escuela, ¿no? En las escuelas. ¿Cuánta presión ejercen sobre los niños? Como si los niños fueran, o sea, ya no quieren tener niños, quieren tener adultitos que sepan cómo responder, cómo reaccionar, y no les permiten equivocarse. No permiten que los niños den una respuesta incorrecta, ¿no? O sea, he visto mamás que están atrás haciéndoles señas y diciéndoles y regañándolos de ¿por qué no lo dijiste bien? ¿Por qué no lo dijiste bien? Es una presión que vamos a heredar y que lejos de ser esta familia perfecta que no se equivoca, yo creo que todos nos equivocamos. Por supuesto. Todos lo hemos hecho mal en algún momento. Todos la hemos regado, y algo que aquí siempre hemos dicho es que todas las mamás, seamos la mejor mamá, la peor mamá, la más olvidadiza, la más comprometida, la que está todo el tiempo ahí en la escuela pegada a ver qué hace falta, la que nunca va, todas vamos a ser tema en el psicólogo cuando vayan nuestros hijos. Por supuesto. Todas. Por supuesto. ¿No? ¿Te ha pasado que sin decir nombres ni nada, alguna mamá que de repente tú hayas visto, por ejemplo, ¿no? Ayer salió una nota de una mamá, no me acuerdo, creo que en Ecatepec, abandonó a su hijo como de 7 años, le dijo que ya no lo aguantaba. Anoche lo vi, y lo dejó en una tienda de abarrotes y le dijo, ahí te vas a quedar. Cuando abrí la imagen, vi al niño con un pantaloncito como de pants negro, como arremangadito, de que no le quedaba ya, o que no era de él, una playerita y unos tenis de un jugador ¿no? Que obviamente no eran originales. Ves la cara del niño, los ojos llorosos, y su cara es dura. Y entonces en los comentarios alguien puso, o sea, decían que estaban buscando a los papás y que estaban llamando al DIF, y que si alguien sabía en redes sociales quién eran los papás, y alguien puso, si supieran todo lo que ha sufrido ese niño, yo soy su vecina y sé por lo que pasó, ¿no? Porque todo el mundo opinaba que el DIF no era buena opción, porque ya sabes, en redes todos somos expertos. Sí, claro. Y entonces yo veía esa imagen y decía, híjole, vivimos en una sociedad donde todo es posible, y que es preferible que esta señora diga desde su honestidad de ya no puedo más, lo dejo en un lugar donde él esté seguro, alguien lo pueda ayudar, porque no lo aguanto, porque no sé ser mamá. Claro. O el niño como una estadística más de búsqueda, ¿no? Con eso lo digo todo. ¿Te ha tocado algún caso así extremo? Sí, mira, me ha tocado el caso cuando las mamás llegan con el dolor, indudablemente, o como pacientes cuando fueron ese abandono, cuando sufrieron ese abandono estando la mamá presente, ¿no? O el padre presente. Ese abandono con el que creces, esa impotencia y este dolor, que no fuiste responsable y que vas cargando esta herida y luego la vuelves a perpetuar. Y entonces eres la mamá agresiva, eres la mamá que lastima, es la mamá que insulta, pero porque no tienes otras herramientas, no es porque, sí, te voy a hacer daño, no, es que hay una herida y no tienes un lenguaje adecuado,
No, es lo que sabes hacer, es lo que recibiste. Y entonces nuestra sociedad, desafortunadamente, no hay estas escuelas para sanar estas heridas, ¿no? Ujú. Hay escuela para padres en las escuelas, sí, sí es cierto. Se volvió esta forma, ¿no?, de ayudar a los padres, pero realmente una escuela para padres en donde te den la oportunidad de decir, es que no me siento bien, es que yo culpé, yo soy culpable de que mi hijo nos haya visto pelear en la mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, es que no tenemos esa posibilidad, no que no sepamos o que no queramos, es que tenemos miedo a que nos vuelvan a etiquetar de que somos mala madre. Digo, al final de cuentas, la nota que tú ves ayer, todo el mundo se encarga de empezar a juzgar, y es que no es Sí. posible, y es que la mamá, y entonces, para la mamá, indudablemente, el haber tenido esa manera, y no es por justificarla, pero el dejar a su hijo, esto es como el me rindo, no soy un buen ser humano, y entonces decido volver a seguir viviendo con vacíos, y aparte, con toda la culpa y el peso de la ley, porque si me detienen, me van a sancionar, me van a lacerar, ¿no? Sí. Y entonces puede ser ese ser humano que dejé la herida como estafeta a mi hijo. Y entonces sí, se preocupan mucho de estar esta parte de juzgar, porque no hay esta parte de cómo apoyar, cómo reivindicar a este niño, cómo sanar, qué alternativas tenemos para poder sanar estas heridas. Es que ¿no? hablamos de dos víctimas, el Claro. niño y la mamá, Sí. ¿no? Porque aparte, a mí, o sea, el hecho de que haya dejado a su niño ahí no quiere decir que a ella no le haya dolido. Por supuesto. No quiere decir que hoy que amaneció ella no esté arrepentida, no quiere decir que ella no quiera tenerlo, es que no sabe cómo, ¿no? Otro caso que fue muy viral en estos días, el de una jovencita que su mamá la golpea horrible, incluso le pide a la abuela que le dé un artículo de cocina de estos que son para cortar. Uh-huh. Y le dice literalmente te voy a desvivir, lastimar. ¿no? Y es terrible lo mismo. O sea, yo fíjate que veo mucho, cuando veo un video así o unas fotos, lo veo y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver a detalle, ¿no? Veo la cara, la boca de la señora, del abuelo es así como contenida, la mamá enojada, así como así explotando, y entonces veo cómo generación por generación van repitiendo patrones de violencia y van normalizando una situación que va de menos a más y que va a terminar un día en algo, ojalá que no, pero si esto no se hubiera hecho viral y si esa jovencita no hubiera buscado ayuda, que fue lo que debió haber hecho la mamá. Sí. No se trata de juzgar a otras mamás, no se trata de hacer lo que justo de lo que venimos huyendo, pero ¿cómo ayudar a esas personas? Justo creo que ahí es donde viene la oportunidad de empezar a hacer esas redes, ¿no? De apoyo, de empezarte a aperturar, de empezar a darte ese valor, de modificar la vida, de empezar a darte gusto por vivir, ¿no? No por nada más sobrevivir, no en estar llenando expectativas de los demás. Es darte estos espacios, Ana, que tú trabajas, estos espacios tan importantes donde ves una mamá real, una mamá que le duele, una mamá que se equivoca, una mamá que no es perfecta, una mamá que aprende a ser mamá justo cuando nace su primer hijo, ¿no? Sí. O sea, es que es un aprendizaje nuevo. El bebé empieza a aprender a ser hijo y la mamá aprende a ser mamá, ¿no? Entonces, de pronto, esta oportunidad de decir, ahora sí, va la mía. Y ahora yo te voy a demostrar, hijo. Yo voy a hacer lo que nunca hicieron conmigo. Uh-huh. Pero si no hay este aprendizaje, si no hay esta oportunidad de gritar o de decir, ¿sabes qué? Es que yo no soy una buena madre, porque ¿qué crees? En la noche está llorando el bebé y no me deja dormir. Y yo me dormía toda la noche. Esto no me dijeron, pero yo no le puedo decir a nadie, oye, ¿sabes qué? No, yo no voy a aguantar. Yo no aguanto porque yo no puedo dormir. Yo estaba acostumbrada a dormir
Porque entonces socialmente lo que hablábamos del principio, viene la parte de la etiqueta social, viene el, no, es que si ya eres mamá, ahora tienes que ser toda la bondad, todo el amor, no te puede doler nada, tienes que ser fuerza, tienes que ser además belleza, claro. Tienes que ser delicadeza. Entonces no puedes salir con esto, ¿eh? Entonces está este pensamiento que de pronto lo quise externar, que pudo haber sido una forma de sanar. Porque si yo lo reconozco, entonces esto sana. Esto empiezas a sanar porque lo estás externando, ¿sabes? Es empezar a asumir el nuevo rol. Pero como hubo ese duelo hacia el regresar y ver la mujer que fui, pero ya no soy. Ya no traigo mi bolsa donde traía mis cosméticos, por ejemplo. Ahora debo de traer mi bileo, mi pintura al lado de la pañalera. Ya no hay espacio, ¿no? Ya no hay tiempo para arreglarme, ¿no? Ahora tengo que dedicarme al bebé. Es que mira cómo quedé el cuerpo, ¿no? O sea, todos estos duelos tan pequeños, tan insignificantes, son fuertes porque los vas acumulando y entonces eres una mamá intolerante, eres una mamá ansiosa, eres una mamá que no permite que el niño se equivoque porque tiraste el vaso. ¿No te fijaste? Porque no es la intolerancia ante que tiró el vaso porque tiene sus manos pequeñas, es la intolerancia que vas guardando estos duelos que nunca pudiste expresar. Sí, y viene esta cosa de, ¿por qué tiraste el vaso? Si yo no me lo estoy tomando para que tú te lo tomes y después viene el, y yo no he dormido y yo he dejado de hacer todo para que esto se vea perfecto y no está siendo perfecto. Y eres malagradecido además, ¿no? Sí. Cuando eres adolescente. Yo di mi vida por ti y mira cómo me pagas, ¿no? Entonces, exactamente, tiene que ver con todo esto que platicabas hace un momento, ¿no? El de generación a tras generación, el que no he podido tener y cómo se puede sanar a través de espacios, a través de ese valor, en donde puedas empezar a darte cuenta que sigues siendo esa mujer con valor, con ganas, con posibilidades de crecimiento, de seguir creciendo ahora en tu nueva realidad, ¿no? Y que hay formas, ¿no? O sea, a mí me pasaba mucho que yo decía, es que yo ya quiero trabajar. O sea, ella tenía, yo creo que un mes, y yo juré, dije, a ver, la cuarentena y el día 41, yo ya voy a estar, y lo hice muchas veces. O sea, yo me acuerdo que en aquel entonces decía, la opción que yo tenía era, bueno, yo tenía un negocio, yo no dejé de trabajar. Claro que falté muchos días, sí, pero estaba al pendiente por llamadas y gestioné. Pero era esa sensación de estar aquí y decir, oh, es que tengo que estar allá, es que tengo que hacer algo, tengo que ser productiva, es que no estoy siendo productiva. Y entonces me acuerdo que de repente una vez me dio como un estrés de no, tengo que, o sea, me hablaron, me invitaron a un casting y yo antes podía despertarme a las 7, preparaba bien mi casting y a las 10 ya estaba ahí. Y ahora no. O sea, no te arreglas en el mismo tiempo, tienes que salir, o sea, llegó a pasar, una vez estaba en una junta para una película y no tenía con quién dejarla y me la tuve que llevar y le dije a mi esposo, nos vemos ahí a esa hora te entrego a la niña y me meto yo. Cuando la saco, ¡bra! Me vomita así, ¡bra! Todo. Y yo me acuerdo que yo dije, tengo de dos. O no entro a la junta y pierdo, o entro vomitada. Y me van a ver así. Pues ni modo. Entré, me puse una de las cobijitas chiquitas así como Peña Nieto. Y entré así y dije, perdón, pasó esto. Pero justo creo que hay poca tolerancia a la nueva vida. En la familia, por ejemplo, mi hermano siempre decía, es que ustedes siempre llegan tarde. Sí, güey, si supieras que no hemos dormido, que no hemos comido bien, que a lo mejor hoy ni nos bañamos porque no hubo tiempo, que ya cuando salimos se hizo del baño y tuvimos que cambiar pañal y cuando veníamos nos dimos cuenta que no traíamos no sé, la maleta o la cobija o la no sé qué y nos tuvimos que regresar. Y es que somos muy juzgadas. Y además, fíjate que efectivamente no hay ese tiempo de duelo, no hay ese proceso de duelo justo, porque tú lo que comentabas hace un rato,
al día 41 yo me paro, me voy a mi casa y no me voy a mi reunión, como si pudiéramos quitar la pausa. Ok, puse pausa, la quito y la película sigue igual. No es cierto, ya no es la misma. Ya no es la misma película, ya está totalmente modificada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya tienes de ser esa mujer libre, dueña de tu tiempo, de tu espacio, ¿no? Ahora te convertiste en una mamá, ¿no? Con un nuevo ser a tu cargo. Y entonces... Y que aparte tú quisiste, ¿no? Tú elegiste. Pero querías ser mamá. Exactamente. Tú tuviste la culpa, tú la quisiste, ¿no? Ahora, sí, está bien, pero no es nada más quitar esa pausa, es darnos ese tiempo de sanar esa herida. Si no sanamos esa herida, si no nos reconciliamos, si no rescatamos a aquella mujer que fui, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Yo quiero que reviva la de allá. Es que yo tenía tiempo, es que yo hacía, es que yo me podía mover. Sí, pero te das cuenta que cuando quitaste la pausa, ¡ah, caray! Ya no me queda el mismo pantalón. Caray, ya no me veo igual. Híjole, como que ya la cara ya no se me ve de la misma manera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí hubo una modificación y tuvimos el tiempo de darle la bienvenida a esa nueva mujer. No tuvimos el tiempo de decir, esta es tu realidad, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para abrazarla, para agradecer a esta mujer que gracias a ella me permitió ser esta nueva mamá? Este proceso es el que se quita. Ahora, el mundo gira alrededor de... ¿Y sabes qué es lo más grave, Ana? Creo que lo más grave es que cuando el bebé se siente, porque lo siente, son niños con mucha sensibilidad, están aprendiendo día a día, muchas conexiones están haciendo en su cerebrito. Ellos se sienten exactamente con la responsabilidad. Es que estoy siendo un estorbo, es que estoy lastimando, estoy alterando. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque por tu culpa, a lo mejor, no explícitamente, pero me vomitaste y ahora qué voy a hacer. O sea, en esta señal de no sé qué hacer, de verdad, ellos perciben esta ansiedad, esta angustia, esta culpa. Todo. Además, ¿no? Fíjate sí, por supuesto. Bueno, es sabido por todos los que nos siguen. Yo tuve depresión postparto y en una ocasión fui a tu consultorio así como en histérica, sí. ¿No? Yo pasé por esas cosas y yo me acuerdo que no sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, desde la lactancia no era esto, ay, qué hermoso, o sea, era esto me va a reventar, ya no aguanto, y no he dormido, y no he comido. Y duele. Y aparte me acuerdo que yo tenía así, o sea, te dicen al principio, tiene que comer pecho a libre demanda, o sea, cada que él quiera, y dices, va, sí puedo. Es que luego era cada 10 minutos, y entonces era una tortura terrible. A mí la lactancia, o sea, tenerla aquí me daba mucho este recordatorio de y te sientas y no te paras hasta que no te lo acabes y no vas a ser tú y ya no vas a seguir haciendo tus cosas. Entonces me daba mucho coraje. Y yo le daba pecho, pero sentía mucho enojo y aparte duele cañón, o sea, no es un instinto, no es algo natural. Sí. Y entonces me acuerdo que yo no lo podía decir porque era, ¿qué? O sea, ¿que no le quieres dar? ¿Cómo que no le vas a dar? Exacto. ¿Cómo que no? O sea, incluso era como fórmula, no, estás muy equivocado. O sea, es como, o sea, aquí todos los niños han crecido así, todos los niños han sido de pecho, o sea, creo que nos juzgamos demasiado, pero entre mujeres incluso que hemos pasado por ahí, ¿no? Sí. O sea, de repente hubo alguien que me dijo, así como está esta casa, impecable, limpia, sin juguetes, así tiene que estar, no se tiene que notar que hay niños. Y yo dije, ok. Y entonces todo el tiempo traes esas vocecitas hasta que dices, güey, a la chingada, aquí hay niños y aquí ya no hay cosas de adulto, ya todo es un zapatito, la mamilita, los juguetitos, las letritas, el tapetito, la cunita, la carriolita, la cobijita, bla, 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 bla. La casa poco a poco, un día entró mi papá
y vio y dijo, y se empezó a reír y dijo, esta casa ya no es de ustedes, ¿no? Y dice, sí es cierto, o sea, estaba ahí la cuna, el inflable, o sea, ya, pero así es al principio, Claro. ¿no? Entonces, mamás, tengan paciencia, son etapas, son cosas que de repente un día vas a decir, ¿por qué no lo disfruté? ¿Por qué no lo viví como lo debía haber vivido? ¿Por qué no me permití? ¿Por qué me juzgué tanto? ¿Por qué no fui más buena onda conmigo? De decir, deja los trastes, güey. Y fíjate, Ana, que esto se ve reflejado en los abuelos. Porque ahora a los abuelos se les acabó el tiempo. Ya pasó esa etapa, no lo disfrutaron, no tuvieron el tiempo. Entonces, cuando tienen a los nietos, viene la parte, déjalo. No, mamá, no, mamá. Recoge, ¿por qué no vas a hacer aquí? Mamá, no lo dejes, déjalo. Porque ellas tienen ese aprendizaje de vida que ya no van a volver a tener. Ellas ya lo vivieron y ellas lo lamentan. Y a veces como hijas, sí, pero ¿qué tal con nosotros, Como que vas y abres la herida y dices, pero sí. ¿Qué tal te portaste cuando, te acuerdas cuando no nos dejabas? ¿Te acuerdas cuando me dabas el manazo o el jalón porque no me lo comía? Y ahora resulta que a la señorita o al niño le estás haciendo un buffet y si no quiere comerse el huevito, no te preocupes, mi vida, ahorita yo, ¿qué quieres, mi amor? Entonces, de verdad, ahí es donde viene y te lo comes. El aprendizaje más importante. Claro. Mira, es no seguir dañando heridas, que ya no puedes hacer nada, que ya pasó el tiempo y que la mamá o el papá quisieran regresar el tiempo para no haber perdido el tiempo o ocupado en otras cosas en donde vieron que sus hijos se fueron en el tiempo. Entonces ahora ellos te dicen de una manera muy sutil, porque a veces ya no se atreven a darte indicaciones, ¿no? Porque vas a criticarlos, sí. Pero de una manera sutil de decir, disfrútalos, ámalos, no te preocupes, el tiradero al rato se va a arreglar. De todas formas, va a haber tiradero, ¿no? Entonces viene la parte de la enseñanza más maravillosa, que cuando tengan abuelos, déjenlos que los llenen de amor. El amor en exceso del abuelo o de la abuela nunca es dañino. Y entonces viene la parte con mamá, que aprendes de esas señales. ¿Qué oportunidad tienes de equivocarte? Sí, te vas a equivocar, sí. Y no es malo, no es grave, es darte la oportunidad de sentir ese coraje, ese dolor, esa angustia. Date esa oportunidad, mamá, de verdad. No pasa nada. Cuando tú te das esa oportunidad, entonces reconoces, sanas y sigues disfrutando tu espacio de mamá, ¿no? Me equivoqué porque le di un manazo y al rato viene la culpa y dices, ay, no, es que no tenía que haberle hecho. Sí, pero ya pasó. ¿Qué haces ahora para sanarlo? ¿Cómo le haces para sanar esta parte? ¿Cómo? ¿Cómo logras empezar a enaltecer este papel? ¿No? Ya no te quedes en la culpa. Sánalo, platícalo, busca ayuda. Hay infinidad de espacios para buscar esta ayuda de sanar, ¿no? Para sentirte libre, para darte la oportunidad. Lo estás haciendo bien. Todo lo que haces con amor y por amor tiene buenos resultados. No hay recetas, no hay una receta. Hay tal vez consejos, guías, pero no hay una receta exacta. Solamente date la oportunidad de reconocerlo. Esa culpa que sientes ante esos duelos, ante no tener el hijo que te dijeron que ibas a tener, al niño portadito de 10, deportista, amable, cariñoso, cuidadoso. No, al contrario, llegas a la escuela y su hijo se portó y hizo, y es que le pegó, y es que le quitó. No, entonces, a ver, ahorita vas a ver, porque tú me estás echando a perder mi papel de mamá. No es que me preocupe qué está pasando contigo, hijo. Me preocupa que van a decir de mí que no soy la mamá como la sobrina. Es que deberías de ver los hijos de tu prima, qué portaditos. En cambio, mira, el tuyo. No, entonces ahí viene esta parte de dolor. Sí. De dolor oculto que al final de cuentas vas y lo desquitas con los niños, ¿no? O con los hijos. Entonces, a ver, tenemos que empatar. No hay una idealización. Ahora, aterriza. ¿Cuál es tu realidad?
¿Cuál es esa realidad que estás viviendo? ¿Cuál es el cuerpo que ahora tengo y cómo lo quiero tener? Bueno, pues hay medios para poder ejercitar. Y paciencia, ¿no? Claro, es tiempo, a los duelos se les tiene que dar, es un proceso y todo proceso requiere un tiempo. Hay un tiempo para sanar, hay un tiempo para acompañar y entonces hay un tiempo de vida, ¿no? Efectivo y consciente. Oye, Carmen, fíjate, ahorita decías, hay espacios para sanar que obviamente vamos a dejar aquí abajo, vamos a estar poniendo tus redes sociales para que te busquen. ¿Qué le recomendarías así como en ese inter de crisis emocional a que van a su terapia en el momento en el que está sucediendo la crisis y se va a presentar un acto violento de un adulto hacia un menor? ¿Qué es recomendable que haga esa mamá que a lo mejor ahorita nos está viendo y que no tiene esas herramientas? Respirar, salir a correr. ¿Qué le recomendarías a esas mamás? Mira, hay varias técnicas, sin embargo, algo importante es, mamá, date cuenta que si tienes esa intolerancia, si tienes este dolor tan fuerte, es porque tu cuerpo lo está gritando, es una herida que se abrió. Entonces, no te sientas mal, solo deténla, solo no hagas que esa herida se haga extensiva al hijo o a tu hija. Si ya lo hiciste, también trabaja en ese perdón. Ya pasó. Hoy, para no volver a ser más grande esta situación, puedes hacer un ejercicio de contención de pronto. Cuando tú identifiques ese calorcito que empieza a llenarse tus manos, que empieza a llenar tu mente, tu pensamiento, que estás a punto de, a ver, respira profundo, mantén el aire, sácalo. Y esto lo que va a hacer es una pausa en esa emoción que está por salir. Entonces es como si, hey, ¿a dónde vas? Espérate. Entonces escaneas, ahora sí pásale. Indudablemente este ejercicio, medida de emergencia, ¿no? Uh-huh. Vamos a llamarlo así, exacto, en nuestro botiquín de primeros auxilios psicológicos, uh-huh, ¿no? Vamos a poder lograr identificar esta emoción de ira, de coraje, de resentimiento muchas veces, que ya tiene muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. Otro ejercicio es ve el techo en ese momento. Tú ves el techo y automáticamente lo que estás haciendo es tener contacto con esta parte de razón, de lógica, de memoria, ¿no? Que son los hemisferios cerebrales. Cuando tú ves hacia abajo, tienes contacto con tus emociones. Entonces, no es el momento en ese momento, porque entonces, sí, sale, sácalo. Ahorita uh-huh. Es cuando tú volteas hacia el techo, lo que haces es una pausa que dura segundos y entonces en ese momento entra tu conciencia y esta conciencia lo que va a hacer es equilibrar. Espérate, vete a la cocina, salte a tomar un vaso con agua, ve al cuarto, da 3 pasos a la derecha, hazlo consciente este movimiento. ¿Por qué? Porque entonces tu cerebro detuvo la emoción, puso esta pausa, vuelves a quitarla y la emoción ya no viene igual, se detiene. Fíjate, ¿no?, que es muy importante eso porque pues no hay autocontrol, ¿no? Así es. Hace poquito veía una entrevista que le hicieron a la mamá de Calcetitas Rojas. Calcetitas Rojas fue una niña que encontraron pues ya desvivida en una maleta y no la reconocían y obviamente no había una ficha de búsqueda. Entonces la subieron como niña, descripción más o menos aproximada de acuerdo al tamaño y a la edad, y decían, tiene calcetitas rojas. La entrevista con la mamá cuenta que pues cuando sucedió todo ella no se acuerda y que al final hasta después alguien le dijo todo lo que hizo. A mí me parece muy triste esa situación. Volvemos a lo mismo, porque hablamos de 2 víctimas y obviamente los niños son los menos culpables y los que no tienen ese control. Muchas veces yo
pienso y digo, es que tú eres el adulto, pero a veces cuando no has sanado esas cosas, se te olvida que eres un adulto y te quedas en esa etapa de la infancia y crees que sigues siendo niño y desde ahí empiezas a resolver de una manera de tú a tú con el niño. Hay una conexión tan importante, Ana, porque puedes recordar, te abre este recuerdo de este niño herido que traes, ¿no? Y entonces es como de, tira las papas. ¿Por qué tiraste las papas? Si hubiera querido una bolsita de papas. Y entonces, ¡bum!, va la ira, ¿no? Sí. Va el coraje, lo que bien dices, y puede cegarte, te puede cegar una emoción, sobre todo cuando es una emoción que te afecta, te cegas, te desconectas. Tus habilidades cognitivas, hay un proceso neurofisiológico que hace que tus habilidades cognitivas, como la razón, la lógica, la memoria, se queden en pausa. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene que entrar en un proceso de empezar a dar como reservas extras a un estado de emergencia. Porque cuando tú tienes ira, el cortisol es en demasía y entonces empieza a haber una taquicardia, puede haber una aceleración en la presión sanguínea, puede haber ¿y esto qué te da? Puede haber un infarto, una embolia, una parálisis, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues tu cerebro tiene que salvaguardarte. Y por eso es que cuando estás muy enojado, no razonas. Cuando pasa la situación dices, caray, ¿por qué no hice? ¿Por qué no me esperé? ¿Qué culpa? Y viene la culpa, si la tenías a nivel 3, ahora está a nivel 8. Y entonces la vida vas cargando culpa tras culpa tras culpa, porque no nos damos la oportunidad de trabajar estas culpas, estas heridas, estos vacíos. No te hace ser una mamá monstruo el reconocer de, ay, yo no quería, yo de verdad quería seguir durmiendo, esto es terrible. Habrá personas, cuando tú lo hables, habrá una persona tal vez entre tus amigos, en las redes, en tus redes de apoyo, en terapia, si eso es lo que decides, para poder abrazarte y decir, lo estás haciendo y lo puedes hacer mejor. No te invalides, ¿no? Date ese crédito de poder y de saber que podemos sanar. Se acabó esto de alguna revista allá en mis épocas, ¿no? Decía, así soy y qué, así se llamaba la revista, ¿no? Ya me acordé, y hay muchas etapas que muchas personas, pues así soy, así me educaron y así voy a seguir siendo. No es cierto, porque a veces el así soy y qué nos lastima. O lastima a otros. Y lastimamos porque no nos permitimos ser libres. Siempre que tenemos vida, tenemos oportunidad de cambio, ¿no? Para tener un mejor resultado y una mejor convivencia. Fíjate que ahorita que hablabas de hacer consciente las emociones, ahí es cuando dices, en un segundo te puede cambiar la vida. Claro. Porque en un momento tomas una decisión incorrecta y todo puede suceder, ¿no? Es invaluable a veces como mamás que no tenemos las herramientas suficientes y que aparte también maternar es mucho tiempo de soledad. Siempre hemos pensado aquí que los niños crecen en tribu y no podemos estar solos en el puerperio, en el posparto y mucho menos en la crianza, ¿no? O sea, sí necesitamos ese apoyo de otros, ¿no? No podemos maternar solos. Es horrible estar solo en maternando. Así es, ese es otro duelo que pudiéramos manejar, el duelo por la soledad, ¿no? ¿Qué te duele? Sentirte abandonada, sentirte impotente, ¿y qué tal si le pasa? ¿Y qué tal si no sé? ¿Y qué tal si está dormido? Pero ¿qué tal si no respira? Vamos, es un duelo terrible. Sientes que no estás haciendo las cosas correctamente, que no te debe doler, pero sí te duele, que no te debe pesar, pero sí te pesa. Entonces es aparte de todas las molestias físicas, sí, porque hubo una transformación en tu cuerpo, viene la parte emocional, ¿no? El que necesitas el apoyo, pero a veces también es no tener no sé si es la capacidad, la humildad, el valor de decir, necesito tu ayuda.
necesito un abrazo, me siento sola, por favor, dame un abrazo. Y tal vez esto puede ser la diferencia a muchas situaciones, ¿eh? Sí. Porque entonces se convierte en, sí, a ti no te interesa, tú ya te fuiste con tus amigos y yo me quedé con la niña o con el niño, ¿no? Y entonces, ¿y quién me va a ayudar? Y ahora hay que hacer esto, y ahora hay que calentar y hay que poner, porque aparte empezamos a tener el papel de las supermamás. Yo puedo todo, a mí que no me digan nada, ¿no? Yo voy a saber, pero no es cierto. Bien dices, estamos en una tribu y tenemos que crecer y acompañarnos con esa tribu social, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que hablabas de las parejas, ¿no? A mí me pasó mucho el medio en el que yo trabajo. Híjole, alguna vez alguien me dijo, es que no hay amigos en este medio. Y yo decía, no, sí, yo tengo los mejores. Y cuando me convertí en mamá, muchos de esos amigos se fueron. Y se van porque ya no les sirves, porque ya no funcionas. Y yo me acostumbré a ello, ¿sabes? De repente, me acuerdo de una vez llegué a un casting ya embarazada y vi a una que era amiga mía muy cercana y ya no me habló. Y no porque, o sea, como que dices, te empiezas a acostumbrar a que así va a ser. Y ya dejé como Lo de ves como buscar a algo la normal. gente, sí, Ajá. ¿no? Dejas dices, pues mira, uno más que ya no me habla, o que ya no le sirvo para contacto o que ya no le funciono para ir a ver. Y muchas, o sea, hubo una de las que en ese entonces era mi mejor amiga, era súper, o sea, después me di cuenta y lo pude comprobar, pero era agresiva, pasiva, ¿no? Me acuerdo que fue a verme al hospital y de mis amigas solo permití que fueran 2 amigas, ella y otra. Y a fuerza me quería tomar una foto ahí cuando te ves súper mal, demacrada y estás, Sí, y me decía, sí, claro. déjame tomarte una foto. Y yo, ¿para qué? No, déjame, insistió mucho. Yo decía, no, o sea, y mi cabeza estaba como entre que estás cansada, acabas de parir, tuve 36 horas de labor de parto, entonces hasta después a mí me cayó el 20 y decía, ¿por qué quiere una foto mía así, no? Y después, alguna vez, me juzgó mucho y un día la escuché hablando de alguien y dijo, ¿qué crees? Tal fulanita actriz ya está embarazada. Ay, qué bueno, una menos en el camino. Y yo dije, claro, para ella y para muchos yo fui una menos con quien competir, ¿no? Para un personaje o para algo. Y ahí entendí muchas cosas. Y nos pasa a los actores y a los abogados y a todos. O sea, te conviertes en mamá y parece que, pues ya, o sea, tu vida ya da hueva, ¿no? Si estás en un ambiente en el que nadie tiene hijos, pues todavía peor y te vas quedando sola, ¿no? Tenía otra amiga que también decía, ay, hay que vernos todas para meditar, 1 horita, no pasa nada. Y yo, ¿a poco no tienes 1 hora para meditar? Y yo, no. O sea, si tuviera 1 hora, me baño, me duermo, no sé, duermo, o sea, es lo principal, ¿no? Pero la gente, o sea, entonces se empieza a convertir la vida en 2 equipos, los que tienen hijos y los que no tienen. Así es. Porque ya no entras y ya no encajas y ya, sí les das hueva. Y hacen a lo mejor su esfuerzo, pero ya no es el mismo ritmo, ¿no? Ya tu ritmo baja y eso duele también. Claro, porque tú misma te vas también identificando, ya no eres esa mujer que planea tus tiempos, tus salidas, tus fiestas, ¿no? El cafecito, el antro, ya no. No. Ya no puedes porque se acabó ese itinerario, ya no te toques buscar ese espacio pequeño justo para bañarte, justo para dormirte un rato, justo de pronto para ver un poco de tele, ¿no? Nada más. Desconectarte, o sea, ni nada siquiera, más. O sea, no para otra situación. Y entonces tú misma vas viendo que ya no, tus amigas ya cambiaron. No, lo que pasa es que nuestra condición cambió como mamá. Ya no tenemos la misma posibilidad. Vámonos a Cuernavaca de fin de semana, ¿no? No, porque hay la niña o el niño, y porque si lo dejas acompañado, ¿cómo te vas a ir?
acuérdate que ya tienes hijo, ¿eh? Entonces sí es cierto, ya no puedo, no, ya no es posible. Y entonces ni siquiera tuviste el tiempo de despedirse de aquella chica o de aquella mujer cuando tenía el tiempo a su disposición. Sí. Y esto, exactamente, recala en esta parte de la soledad. Me siento sola. Incomprendida. Claro, me siento abandonada además, ¿no? Y si hay una herida de abandono de cuando eras pequeño, no, bueno, entonces es la oportunidad. Aquí vengo yo y entonces hago más grande el dolor, ¿sabes? Y esto crea culpa, porque no es cierto. Ay, no, yo no tengo que estar pensando esto es malo, yo ya soy mamá, yo quería ser mamá y ahora estoy pensando esto, pues entonces, y empiezas a crear otra vez culpas que van a empezar a somatizarse y se van a somatizar a lo mejor no en la edad de juventud, ¿no? En la edad de los que ya somos más allá del bien y del mal. Bien y del mal. Empiezan a surgir las enfermedades, claro, ¿no? Porque ya no quieres caminar, porque ya te duelen las piernas, las rodillas, la cadera, porque ya no te quieres movilizar, ¿sabes? Te cansaste. ¿Pero de qué te cansaste? De no poder haber disfrutado ese proyecto que la vida te dio y que entonces eres afortunada el tiempo que tienes a los hijos. El ser mamá, el ser papá, es una fortuna cuando empiezas a vivir ese nuevo papel aceptando, sí, soy ser humano, si me duele esto, si me duele el otro, si quiero mi tiempo, ¿cómo puedes empezar a conciliarlo para poder entonces empezar a sanar, ¿no? Sí, fíjate que, también pasa mucho, ¿no? Que ya como mamás, y yo creo que a muchas nos ha pasado, plática entre amigas en hijos fluyen, ¿no? Sí, claro. Se llega a un tema, se concluye, se regresa, pero con los niños, si esto fuera, ¿no? Estaríamos, no, si es que, a ver, bájate de ahí. Sí, no, espérame tantito, espérame, ¿no? Okay, sí. No. Y yo tengo un grupo de amigas que somos 5 mamás. Ajá. Y nuestras reuniones se convirtieron en eso. O sea, no llegábamos a ningún tema, no hablábamos realmente nada, porque si no era uno, era otro de los niños, pero se convertía en pero nos estamos uniendo y estamos acompañadas y nos sentimos menos solas, ¿no? Hablas en el mismo idioma. Sí, ¿no? Ajá, y entonces entonces ya tiró la leche y la otra amiga, la de la casa, no te preocupes, no pasa nada. Y sabes que no pasa nada, que si vas a un lugar donde no tienen hijos y tira la leche es yo tiro la leche, ¿no? Qué pena. Así, ajá. No te preocupes, amiga, yo ahorita limpio. Exacto. Sí, y por dentro es sin niños, sin no sé qué, venga, ¿no? Sí. Claro. Y te conviertes en el que ya no invitan, al que ya no le hablan, ¿no? A mí alguien después un día me dijo, yo pensé que ibas a ser mamá y que ya te ibas a dedicar solo a eso. Y yo, ¿y por qué me tienes que castigar tú a mí? ¿No? ¿Por qué supones que voy a dejar de trabajar y que voy a dejar de ser y que me tengo que anular? Solo porque en tu esquema no cabe que una actriz tenga hijos, claro. ¿no? Entonces es como, sí cambia la vida y cambia todo, y ya no vuelves a ser la misma. Pero fíjate, Ana, ¿qué pasaría ahora aquellas mamás que ya fueron mamás y que saben este proceso y que lo reconocen? ¿Qué pasaría que cuando alguien de tu familia, alguna amiga muy querida está embarazada y está a punto de tener un bebé, qué pasaría si tú de pronto te ofreces una noche de pronto, al decir, no te preocupes, tú duérmete, yo veo a tu bebé? Híjole, es que yo creo que sería mucho más agradecido que un ramo de flores, un oso de peluche y unos chocolates, ¿sabes? Porque es esa parte. Tú relájate, mira, te compré una cremita que es maravillosa, a mí me funcionó, para que ahora que empieces a lactar no te duela tanto. Entonces ya esperas que va a haber un dolor, ya esperas, porque si es la expectativa con la realidad, sí hay un choque bien fuerte, de verdad. Y lo ves el primer día. Sí, claro. Pero como está cirugiada dices, bueno, va a pasar. No, ya no pasa nunca. Así es. Nunca. Fíjate que, a ver, de los mejores regalos que puedes hacer a una nueva mamá sería ir a dormirte una noche, bueno, ir a tarde, ¿no? Una tarde, ajá, y desconéctate. A lo mejor
duérmete, báñate, haz lo que tú quieras, salte a caminar. Una amiga decía, es que ya ahora mis salidas es ir al centro comercial, al súper, ¿no? O sea, y echar al carrito y me desconecto de mis 2 hijos y respiro tantito, ¿no? Otro gran regalo que a mí me parece invaluable es, y lo hemos hablado en otro capítulo, compras comida en una fondita que se las lleven caliente todos los días a casa, ¿no? A lo mejor una semana, donde esa mamá no va a cocinar, va a descansar, que esa es otra, ¿no? O se va a enfocar, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que estaba viendo que la cultura judía, en la primer semana de una nueva mamá, los vecinos, aunque no la conozcan, le llevan, todos se ponen de acuerdo y arman un chat a ver quién le va a llevar el desayuno a esa mamá y la comida. Y fíjate que es una muy buena manera de sanar ese duelo, Sí. de aliviar ese proceso. Digo, en el tiempo de las abuelas, ¿no? De las mamás, en mi caso, ¿no? Sí. Al final de cuentas era un periodo de delicadeza. Te decían, es que ya te aliviaste, ¿por qué? Porque era un periodo de enfermedad, para ellos era un periodo delicado. ¿Qué hacían cuando nacía? Era estar 40 días en cama, ¿no? Tapados, nada más le acercaban al bebé cuando tenía que amamantarlo y después ya se lo quitaban. Le hacían su baño de hierbas, no podían moverse, de verdad. Era un proceso que antes aliviaba el duelo sin haber sido intencionado, ¿sabes? Era un ritual. Claro, era toda una situación. Ahora en la modernidad es, no, espérate, ya al segundo día ya agarras al niño, ya nada más tienes tanto, vámonos, ¿no? Sí. No hay, a pesar de que hay, sí, la parte legal, bajo ley, tienes ciertos días para tu incapacidad, no lo ocupamos para ese proceso, ¿sabes? Pero no lo ocupamos porque en la misma empresa te lo dan a regañadientes. Claro, por supuesto, porque aparte viene con una consigna. Ojalá y no la tomes toda, ¿eh? Ojalá, sí. Ojalá y que no los tomes todo. Entonces yo creo que ahí es una forma de ir sanando estos duelos. Y si ya pasaron muchos años y todavía te duele escuchar, porque ya tus hijos sean grandes, adolescentes, y todavía te toca fibras, sí, me pasó a mí, yo me sentía tan sola, es momento de curar esa herida, porque se quedó ahí, entonces puedes sanarla, puedes regresar en el tiempo, que es una de las magias de la programación neurolingüística, que me encanta porque tiene como técnicas muy, muy adecuadas, muy rápidas, para poder hacer esta sanación a pesar de que el tiempo ya haya pasado, que no te lleve 20 años de terapia, ¿no? Sino que sean como prácticas muy adecuadas para poder empezar a sanar, a pesar de que ya haya pasado ese tiempo. Sí, yo me acuerdo que cuando me embaracé y yo tuve al hijo y nadie me ayudó, y todavía lo recuerdas, ya pasaron 20 años, y todavía lo recuerdas. Bueno, las abuelas ya pasaron 30, 40 años y dicen, y me recuerdo que estaba sola y nunca me hizo caso y me abandonaba y yo me tenía que parar. Entonces ahí todavía no está sana. Y entonces puede ser que esto no te esté permitiendo haber disfrutado y decir, ay no, pero fue maravilloso. No te permita ver esta maravilla que tuviste al tener el hijo, ¿no? A pesar del tiempo. Claro. Y si la vida no te lo permite, si tu trabajo no te lo permite, si tu entorno no, tú sí permítetelo. Claro, por supuesto. Porque a veces sí hay mucho ruido social, pero es más lo que nosotros le aceptamos y le damos ese peso, ¿no? Claro. Ahorita hablabas de la programación neurolingüística. ¿Qué ejercicios podemos hacer? ¿Nos puedes dar como alguno? Mira, 2 ejercicios. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es reprogramar nuevamente tus pensamientos para tener emociones y comportamientos diferentes, a pesar de que haya pasado el tiempo. El evento no lo cambias. Lo que vas a cambiar es la manera en cómo visualizas esta situación. Y por lo tanto, tendrás una emoción diferente y un comportamiento distinto, que esa es la magia, pues, que a mí me parece cuando yo conocí la programación, ¿no? En algún momento de mi vida. 2 ejercicios. Mira, el primero puede ser en un momento que tengas espacio, cerrar los ojos, ¿no? Cierras tus ojos. Okay.
E imaginas que enfrente de ti hay una línea, puedes ser dibujada, imaginada nada más. Ok. Del lado izquierdo puedes poner a la mujer que eras antes de ser mamá. Recordar esa, al lado izquierdo. Ay, da nostalgia. El lado derecho vas a poner a la mamá cuando se convierte en mamá, la mujer que ya es mamá. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a enfocarnos en la mamá de la mujer, perdón, del lado izquierdo, como si pudieras platicar con ella. Y solamente le vas a hacer 2 preguntas. Una, ¿cuáles eran tus mayores fortalezas como mujer? ¿Cuáles eran los sueños que tenías? Bien. Ahora vas a enfocarte en la mamá. Ahora estás con la mamá y cuando estés con ella, le vas a presentar a esa mujer que era como su mejor amiga. Y te vas a dar cuenta entonces que esa mamá no perdió a la mujer, sino se transformó en una nueva mujer. Y entonces respiras, abres tus ojos. Ay, qué fuerte. Y hay una nueva transformación. Ya no la perdiste, la reconcilias. Ok, qué fuerte. A ver, ¿lo hicieron? Háganlo. Háganlo. Escríbanos, por favor, díganos qué sucedió. Qué bonito ejercicio. ¿Qué te parece? Fíjate qué padre porque a veces tenemos tan alejada a esa mujer, ¿no? Claro. Se empieza a desvanecer y entonces dices, es que ya no soy esa. Y no, es que eres esa y también Claro. es la de ahora, ¿no? Es que puedes traer todo lo que tenía ella, toda esa magia, no la puedes dar. ¿Qué te puede aportar? Claro. Porque entonces ahora hay una fuerza nueva. Hay una reconciliación. Hay una esa de, te extrañé tanto, Uf. pero aquí estás. Y empiezan entonces a surgir nuevas expectativas, ¿no? Planes, ahora como mamá, Ujú. pero con la fuerza de esa mujer, con los sueños, con los ímpetus, porque no podemos perder de vista toda la experiencia que tuvo ella, todos esos aprendizajes, ¿sabes? No es borrón y cuenta nueva, es una continuación. Y es que a veces ya cuando eres mamá y te clavas tanto en ser mamá presente, toda esa de antes se desvanece, Ujú. ¿no? Y es la que de pronto te reclama. Oye, ¿dónde estás? Aquí Ujú. estoy, escondida. ¿No me vas a sacar? Y entonces llegas a la etapa que ya estoy ahí. Y entonces empiezas a decir, híjole, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo tenía ganas? ¿Por qué ya no? Y vives con este recelo. Sí, y otra cosa importante también es no buscar culpables. Claro. ¿no? Ahora, hablando de culpa, justo. Hay un ejercicio muy bonito de programación Venga. para trabajar la culpa. Ok. Ok, a ver. Es solamente pregúntate. A ver, espera. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con pausa y con calma. Ok, ¿Sale? perfecto. A ver, dales la indicación si tienen que cerrar los Ok. ojos, si tienen que hacer qué. Ok, ahí va. A ver. Mira, este ejercicio es para sanar las culpas. Pregúntate, ¿en qué momento has sentido culpa en este proceso de ser mamá? Lo que tu mente te diga, ¿en qué momento has sentido esa culpa? O cuando sientes culpa, porque a veces es una culpa repetida. Ahora, haces una pausa y vamos a dar, ¿cuál es la intención positiva de la culpa? ¿Cuál será esa intención positiva? ¿Por qué está esa culpa constante? ¿Qué pasa? ¿Por qué está ahí? Tiene una intención. No nada más aparece porque sí. La culpa tiene una intención y tiene una intención positiva. ¿Cuál será? ¿Por qué me siento culpable?
porque me preocupa, porque me ocupa, ¿no? Esa es la intención positiva de la culpa, es como un recordatorio, ¿sabes? Que estás, si no, ni siquiera te genera culpa, ¿estás de acuerdo? Entonces, te preocupa haberte portado de tal manera, te ocupa haber sentido estas emociones que no eran adecuadas de acuerdo a lo que aprendiste socialmente, ¿no? Ahora, una vez que ya lo tienes, vuelves a hacer ese significado. Siento culpa porque soy una mujer aprendiendo cada vez. Y con este recordatorio de culpa, puedo empezar a caminar de otra manera. No te juzgues, abrázate y haz un signo. En programación podemos anclarlo en alguna parte de nuestro cuerpo. En un momento en el que tú te sientas muy segura, como mamá, muy feliz, puedes recordar una imagen, por ejemplo, cuando tu bebé lo tuviste en tus brazos, cuando su primer cumpleaños, cuando empezó a caminar, cuando sentiste esta fuerza indispensable de ser mamá, ¿no? Puedes tocar tu muñeca, tu pómulo, tu nariz, tu corazón, donde tú quieras. Mientras evocas esa imagen o ese recuerdo que te trae seguridad, puedes tocar, recordar unos segundos esa emoción de seguridad y esto te libera. De tal manera que cuando vuelvas a sentir culpa, el solo hecho de volver a tocar esta parte donde anclaste esa imagen de seguridad, te recuerda que eres una mujer fuerte, eres una mujer amorosa, eres una mujer segura y que vas a seguirlo haciendo bien. Wow, qué bonito, porque aparte a veces también somos mamás desde lo que no tenemos y queremos tener, pero no vemos lo que sí tenemos, Claro. ¿no? A veces esta culpa de irte a trabajar y dejar a los hijos, que es de las culpas creo que más grandes que hay como mamás, porque tienes que salir a ganar el dinero y que el dinero es para todos, no es nada más una cuestión de pues para echarlo a una cuenta y que se hagan millonarias. No es esta culpa de decir, estoy sacrificando mi tiempo contigo para que tú puedas ir a la escuela, tener zapatos, comer y que se nos olvida que sí estamos cubriendo esas cosas que son muy positivas, ¿no? Claro, y que además, Ana, a veces el no perdonarnos nos vuelve ser sujetos de dar situaciones o cosas en donde se nos puede salir el control, porque no trabajas tolerancia a la frustración, porque no les enseñas límites, porque les enseñas que todo lo pueden obtener por la culpa, entonces ahora yo puedo abusar, ¿no? Este es otro tema con los hijos, pero sí. esa parte importante, a ver, sí siento culpa porque me voy a trabajar, pero las 2 horas que estoy contigo las disfruto plenamente y esto me va a equilibrar, ¿sabes? Porque me interesa tu crecimiento, porque estoy pendiente, porque te veo crecer, porque me maravilla el ser humano que empiezas a ser, ¿no? Y entonces empiezas a resaltar los aciertos, más que estar puntualizando, buscando el negrito en el arroz, que Claro. a veces eso es lo que nos queda. Nos quedamos con ese negrito en el arroz y entonces ya me estoy lacerando y por mi culpa y por mi culpa. No se trata de estar libre, porque además empiezas a ser ese ejemplo de vida para tu hijo, tu hija o tus hijos. Claro. El no sentirte responsable, no buscarte una pareja que con tal de que estén contigo, entonces vas a hacer lo que decidan. Es que todo esto es un aprendizaje, ¿sabes? No Sí. estoy contigo y el tiempo que estoy lo disfrutamos y lo trabajamos y nos comunicamos y nos abrazamos y te pongo límites porque creo como mamá que eso es lo que te toca, ¿sabes? Sí. No es lo que los demás digan, es lo que tú crees. Aprendamos a creer en nuestras capacidades de dirección. No nos comparemos. Ay, es que fíjate que en el TikTok dice o en el tal. A veces son muy buenas. Tómalo como un consejo, como un tip. Pero sobre todo escúchate. Tienes una mejor amiga, tu mejor psicóloga, que es tu propia esencia y tu conciencia.
ese Pepe Grillo que de pronto tenemos. Escúchate, date la oportunidad de creer en esa persona que siempre ha confiado en ti, que es en ti mismo. Y esto te va a asegurar una mejor vida, ¿no? Al final de cuentas. ¡Wow! Creo que este tema da para mucho más y durante toda la charla se me ocurrieron otros temas. Ojalá podamos tener la oportunidad de tenerte más veces aquí y poder hablar de otros temas que van de la mano, ¿no? Pero si nos vamos en un solo capítulo, híjole, sí, claro. Como yo como gorda en tobogán, sin tema, pero quién sabe del otro lado. Sí, claro. Esa es otra, como mamás, luego no tienes tiempo de sentarte a ver un podcast, ¿no? Lo oyes por pedacitos y se entiende. Entonces, nuestro público es eso, son mamás que ven fragmentos mientras lavan trastes, mientras lavan ropa, mientras doblan, mientras hacen, y esto está hecho para ellas, ¿no? Dejamos aquí nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, estamos como Una Mamá Real 24, estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram como Tribu Una Mamá Real. Nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast como Una Mamá Real. Y bueno, pues Carmen, muchas gracias por compartirnos todo esto y sé que lo haces desde el amor y desde esa pasión que tienes por tu carrera. Muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí las redes sociales de Carmen. Síganla. Está empezando su propio canal donde está subiendo estrategias, armas, herramientas, tips, como ustedes le quieran llamar, para ser mejores personas. Y Carmen, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Al contrario, muchas gracias, de verdad, gracias por el espacio. Cuando tú me invitaste, la verdad me emocionó mucho. Me puso nerviosa porque dije, caray, ¿no? Es un muy bonito regalo. Es a lo mejor inmerecido tributo. No, pero te agradezco el darme la oportunidad de dar un poquito, de servir un poquito con esta experiencia como ser humano, como psicóloga, pero sobre todo como mujer. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carmen, bienvenida, ya eres una mamá real. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues síganos en redes sociales. Recuerda que suscribirse a este canal es una de las cosas que más nos pueden funcionar. Dejen sus comentarios, dejen su like, y si esto les gustó o si creen que a alguna mamá le puede servir, sería increíble que lo pudieran compartir. Muchas gracias a todos y gracias por ser parte de nuestra tribu.